Qué oportuno que en este trigo pues, se haya celebrado el Día del Dulce Nombre de María. En estos días estamos celebrando varias memorias o festividades marianas y el calendario cristiano está lleno de todo nos parece poco para alabar, expresar el cariño a María, nuestra Madre, a la que Jesús nos encomendó para que nos guiara, nos acompañara hasta Él. Pues bien, la historia de esta vocación del nombre de María es muy bonita. Es una festividad que nació en España, en el siglo XVI. Una festividad que nace como octava de la Natividad de la Virgen. Celebramos la Natividad el sábado y en realidad correspondería a la octava este próximo sábado. Pero en el siglo XVII se cambió la fecha para hacerla coincidir con la victoria sobre los turcos que estaban cercando Viena y amenazaban con conquistar Europa entera. Pues a la Virgen, a su intercesión, se achacó el haber vencido en aquella ocasión tan importante y por eso estamos celebrando hoy este dulce nombre de María. Bueno, dada la nota histórica, ¿por qué llamamos al nombre de María dulce? ¿Por qué es dulce este nombre? Yo pensando para este día, pues se me han ocurrido tres razones. La primera razón es porque es el mismo nombre que por medio del anuncio del ángel, por medio del saludo del ángel, pues Dios dijo, con este nombre se dirigió a aquella que había escogido con tanto cariño, con tanto cuidado para ser la madre de su hijo. El ángel se acercó a María y le dijo, Dios te salve María. Tenemos que pensar que esta llamada hecha a María representa de algún modo la llamada por la cual cada uno de nosotros hemos sido creados. Cada persona ha sido creada en el acto mismo de ser llamada por Dios. El Señor no nos crea y nos ama a granel. El Señor que ha creado el universo, que ha creado los mundos, los montes, los árboles y los animales, ha querido que existas tú, cada uno de nosotros. Pues bien, este Dios que nos ama tanto de esta manera tan particular, tan personal, preparó a María y cuando llegó el momento oportuno la llamó por su nombre, con ese saludo que el pueblo cristiano se alegra en hacer cada día. Dios te salve María. Una razón para reconocer que es dulce este nombre. En segundo lugar, oír el nombre de María. Oír este nombre es evocar la salvación que por ella nos ha venido. Es estar seguros de que está cerca esta salvación. María, que es la aurora de la salvación, que anuncia la presencia ya cercana del Salvador, que es la aurora de la salvación. Pues bien, María, elegida por Dios desde la eternidad para ser madre del Redentor, es la que anuncia a todo hombre el sol sin ocaso, Jesucristo nuestro Señor. Es por tanto dulce también escuchar el nombre de María, evocar su nombre, nos recuerda enseguida que somos redimidos, que aunque con nuestra flaca fuerza y porque somos pecadores no podemos nada por nosotros mismos, Dios está ya cerca de cada uno de nosotros. Escuchar a María es saber que ya está de alguna manera salvados. Y en tercer lugar, es dulce no solamente en el recuerdo de aquel saludo del ángel, es dulce no solamente escuchar este nombre, es dulce en nuestros labios cuando lo pronunciamos, en esa cadena, en ese rosario de alabanzas. Invocar su nombre, invocar el nombre de María es lo que hacemos sus hijos con toda confianza en las tribulaciones, en los dolores que nos afligen. Hoy invocamos a nuestra Madre también, esta bella imagen, bajo esta vocación tan popular, la Virgen de los dolores. Ella sabe de dolores. Y también nos dirigimos a ella ante las esperanzas que solo en Dios tienen su cumplimiento. El buen cristiano ha sabido acoger esta generosidad de Dios, esta sobreabundancia de su misericordia, por la que nos ha dado, además de todo, una
Y nosotros nos acogemos a ella y nos dirigimos a ella cada día, repetidamente, y tenemos experiencia de que por ella nos llega la salvación, el consuelo, la fortaleza, el dulzor del nombre de María. Se convierte entonces en una sabiduría de vida, saber, sabor, sabiduría, todo tiene la misma raíz. Invocar a María nos da el gusto por la voluntad divina que pacifica el alma cuando se acoge y que la llena de firmeza cuando tenemos que emprender las tareas que tienen en Dios su origen y su meta. Por tanto, por estas tres razones podemos decir verdaderamente que el nombre de María es dulce, dulcísimo. Y ahora, volviendo nuestra atención a las lecturas de este día, nos ofrecen una meditación muy rica también sobre el misterio de nuestra salvación, del cual María es modelo, es figura, es cumplimiento perfecto. En primer lugar, hemos estado repitiendo en el Salmo un deseo del Señor. Inclina tu oído ante el Señor. Inclina tu oído. Esto es lo que el Señor desea. Al revelar quién es Él y cuál es su misterio, Él desea vivamente el encuentro con nosotros, pero este encuentro no se puede hacer como se hace entre dos colegas, sino en el modo en que puede hacerse entre Dios y su criatura. Por eso, acoger a Dios que se revela solo puede hacerse inclinando humildemente el oído, inclinando el corazón, inclinando toda nuestra persona ante Él, porque de Él lo recibimos todo, porque en sus manos estamos, porque somos sus criaturas. Inclinar su oído ante Él. Pues bien, María es la figura y el modelo de esta forma de existir, de esta iglesia atenta a la palabra de Dios que se revela y que se entrega. De la acogida de esta palabra en el corazón, María meditaba todas estas cosas en el corazón, dice el Evangelio de Lucas, pues nace la fe que nos hace hijos de Dios. La iglesia vive de esta palabra y existe solamente para transmitirla, para transmitir esta experiencia del encuentro con Dios que se nos entrega y de esta forma engendrar a nuevos hijos. María madre por la palabra, la iglesia también madre por la palabra. María es la esclava del Señor que siendo virgen concibió la palabra, de modo que la palabra divina tomó nuestra carne y siendo palabra eterna pudo entonces ser oída en forma humana en todos los tiempos y culturas y así hasta el final de los tiempos. Inclina tu oído al Señor. Esto lo vemos perfectamente cumplido en María. En segundo lugar, la lectura de Pablo nos da un sentido especial que es constante. Esto es esencial a la fe cristiana. Un sentido de urgencia. Es menester responder de inmediato. No hay mucho tiempo. De esta urgencia sabe María cuando responde enseguida al ángel. Estaba impaciente aguardando su respuesta. Hágase en mí según tu palabra. Y nos dice San Pablo en la lectura que hemos leído, el momento es apremiante, la representación de este mundo, el teatro del mundo se termina y lo único importante es haber jugado bien el papel que Dios nos ha encomendado a cada uno. Eso es lo único importante. De este modo se hace concreta esa respuesta que le debemos al Señor que iba por los caminos pregonando. Se ha cumplido el plazo que llega al reino de Dios. Convertíos y creed la buena noticia. Hay que creerse que si Dios se nos ha dado en Jesucristo y en su Espíritu, esto es buena noticia para nosotros. Y por tanto hay que responder enseguida. María lo hizo perfectamente. Y aún Cristo le encomendó una tarea singular. En esa urgencia por responder, en esa urgencia porque el mundo entero se convirtiera en reino de Dios, hiciera espacio para Dios que llega a reinar, pues le encomendó una tarea de ser madre de los renacidos, madre de la Iglesia. Y por último, en el Evangelio se nos muestra que es urgente, efectivamente,
de elegir enseguida de qué lado estamos. La hora de salvación sigue adelante y Jesús nos muestra en este Evangelio quiénes reciben la bienaventuranza de Dios, quiénes reciben su promesa y quiénes no pueden de ningún modo recibirla porque están cerrados a ella. María lo tenía claro, ella era de los pobres de Yahvé, ella era la pobre de Yahvé, la esclava del Señor. La bienaventuranza, en la versión de Lucas que hemos escuchado esta tarde, tiene un poco matices. Cuando escuchamos la versión más clásica, más conocida de Mateo, vemos un retrato perfecto de Jesús, un retrato espiritual del buen cristiano, del buen seguidor de Jesús, el pobre de espíritu, el manso, el misericordioso, etc. Aquí, en la versión de Lucas, Jesús se dirige directamente a su auditorio, a la audiencia que tiene por delante. ¿Y quién acompañaba a Jesús? Pues para empezar, le acompañaba la gente desocupada, la gente que no tenía otra cosa que hacer, la gente que no tenía cabida, la gente que no tenía trabajo, la gente que estaba enferma, los que estaban despreciados y desechados por el sistema. Eso. Y por eso dice Jesús, dichosos vosotros los pobres, dichosos vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Dichosos los que ahora lloráis, dichosos los afligidos por cualquier tipo de tristeza, de humillación, de dificultad, porque Dios se ocupa de vosotros, Dios se hace cargo de sus pobres. En esta lectura se da lo que llaman los que saben una pasiva teológica, cuando dice quedaréis saciados. ¿Qué significa esto? Que Dios mismo se va a encargar de saciarnos a todo aquel que tenga hambre de lo que solo Dios puede llenar. Hambre de verdad, hambre de bien. Dios se ocupa de sus pobres y nos hace saber que el dinero y la seguridad material no lo son todo en esta vida. No todo se mide por esto y no se sale de la crisis solo a base de dinero y de seguridad material. No se sale en absoluto solo con eso. Solo Dios puede llenar el corazón hambriento. Como decía Santiago en la lectura que escuchamos el domingo pasado, Dios ha elegido a los pobres, escuchad bien, esto debía estar enmarcado en letras de oro en tantos sitios. Dios ha elegido a los pobres para hacerlos ricos y herederos de su reino. Pues bien, Dios se ocupa de sus pobres y esto lo vemos en tantos lugares de misericordia, en tantos lugares donde se respira un cachito de cielo, donde el Señor y la Virgen se encuentran a gusto. Aquí mismo en Churriana tenemos lugares que podemos mencionar a este respecto, lo que lleva Cáritas y más lejos. Pues bien, María es la pobre enriquecida con toda gracia, la humillada que ha sido ensalzada por encima de todos los ángeles, la Virgen de Dolores que ríe con la alegría plena de la resurrección de su Hijo y como primicia de la humanidad que ya ha llegado a su meta. María es la perseguida, la despreciada, a la que llaman dichosa todas las generaciones. En ti confiamos, María, por tu dulce nombre.